Bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar en este lugar y tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Cada vez que uno exhorta la palabra, siempre tiene el gran privilegio y el gran desafío, como decía el pastor, de poder incrementar primero el conocimiento y el entendimiento de Dios en lo que uno es, pero también la expresión de lo que Cristo es en nosotros. Entonces vamos a la palabra, ¿bien? No quiero dejar pasar mucho tiempo para poder exhortar esta palabra porque hace unas semanas atrás el pastor y Eliseo han exhortado respecto de las puertas, ¿bien? Y el día de hoy quiero hacer algunos alcances respecto de un aspecto importante de la puerta. Y digo que no lo quiero pasar dejar y no quiero pasar dejar mucho tiempo para que no se nos olvide lo fresco que tenemos, lo que significan las puertas y qué simboliza. Bien. Entonces, el día de hoy quiero primero contextualizarlos en algo que Eliseo mencionó la semana antes pasada, bien, respecto de las puertas, que simbolizaban, ¿no es cierto? Es un paso de un lugar a otro, pero también es un lugar de autoridad. ¿Se recuerdan o no? Es un paso de un ambiente a otro. Bien. Y Eliseo mencionaba tres características principales de cómo se expresa una puerta. Primero, Jesús es la puerta, la más gloriosa, la más excelente. En segundo lugar, hay una iglesia que es una puerta del cielo. Bien. Columna y baluarte de la verdad. Y en tercer lugar, Eliseo habló de padres como puertas. Bien, si se recuerda. Donde Dios nos formaba en una casa de fe. Donde Dios se impregnaba en nosotros y modelaba la imagen del Hijo en nosotros. Malaquías 4, 5 y 6 declara que Él va a enviar el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ya lo hemos leído hartas veces, muchas. Bien, cuando hablamos de la paternidad, de lo que significa. Entonces el principio de la paternidad establece una plataforma para impedir que algo venga sobre nosotros, ¿bien? Que es una maldición que Eliseo muy bien nos enseñaba, que es una red que nos ata, que nos retiene, ¿bien? Entonces, el principio del Padre y el Hijo, si bien es muy importante y es trascendental, no es el fin, sino que es un medio para. Está ahí entonces como un principio para lograr un objetivo, para lograr un resultado, para llegar a una meta, pero no es la meta la paternidad. Entonces debemos entender que cuando comprendemos y entendemos el espíritu de cada principio, entonces todo va a estar bien. El punto es cuando no lo entendemos y nuestra vida resulta un caos, producto de no operar en esos principios. Bien, entonces, yo muchas veces he dicho que Dios opera bajo una ley y un principio que es como una regla de oro. Es una ley que es la ley del sí y el entonces. Si cumples mis mandamientos, yo te bendeciré. Si te conduces en justicia, yo te inmunizaré. En otras palabras. Y un padre espiritual ya se ha establecido que es una puerta para nosotros, para poder entrar a los pies de Cristo, para poder llegar a ese lugar. Un padre entonces se convierte en una puerta de acceso, pero el padre nos llevará a una circuncisión de nuestro corazón y a la disciplina de un hijo. Bien, eso es solamente como contexto de lo que las semanas anteriores hemos hablado. Bien, el pastor hizo énfasis en cómo
usted y como yo somos una puerta. La iglesia es una puerta, ¿bien? Que está llamada a reconciliar hijos con un cuerpo, a reconciliar hijos con Cristo. Entonces, quiero que busquen ustedes en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 10. Un padre nos orienta, un padre nos guía, nos forma, nos proyecta, nos pone una plataforma para poder acceder a algo. Y eso ya lo hemos establecido. Y vemos cómo aquí sucede una paternidad entre Elí y Samuel. Solamente quiero hacer alusión a un punto. Dice el versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Acá vemos el contexto de un hijo y un padre. Y vemos el contexto de cómo un padre se transforma en una puerta, en este caso para Samuel. Es la puerta de acceso a conocer a Dios. Decía el primer versículo que Samuel no conocía aún a Dios. No conocía su voz. No tenía acceso a él. Pero es que Samuel, estando al alero de Elí, es que Elí le permite y le enseña, le guía y le conduce a cómo responder a algo que él no conocía, pero cuando él ejerciera en obediencia en esa respuesta, él lo que iba a hacer era conocer la voz del que era su padre, por excelencia. Entonces tenemos muchas historias de cómo padres fueron puertas para hijos. Tenemos a Abraham y Lot, tenemos a Melquisedec y Abraham, tenemos a José y Faraón, tenemos a Jetro y Moisés, tenemos a Moisés para Israel como puerta, tenemos a Mardoqueo y Esther, tenemos a Elías para Eliseo, tenemos a Noemí para Ruth, también tenemos a Juan para Jesús y también tenemos a Jesús para sus discípulos. Malaquías dice que él va a enviar el Espíritu, el profeta Elías. Y Lucas 1:17 dice, y voy a enviar con el espíritu y el poder de Elías para haceros volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a una condición de justicia. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que prepara? Un pueblo bien dispuesto. Y envía el espíritu de Elías. Y sabemos que el espíritu de Elías es un espíritu de paternidad. Pero yo decía, ¿por qué es un espíritu de paternidad? Miren lo que hizo Elías con Eliseo. Elías lo que hizo en otras palabras fue adoptar a Eliseo, que no era su hijo legítimo, pero lo hizo legítimo por derecho y le cedió el manto. Eso es lo que hace el espíritu de Elías. Lo que hace es redimirnos de una condición que no merecemos, que no nos pertenece y nos pone en una posición legal de hijos. Eso es redención. Y Dios trabaja con redimidos. Tú y yo somos redimidos de Dios. Ese es el plan sobre el cual se basó la entrega de su Hijo Jesucristo. Redimirnos y volvernos y ponernos en una condición legítima en la cual nosotros no pertenecíamos. Amados, es importante que entendamos los tiempos y cómo nosotros debemos reconocer nuestras puertas. Salmo 102 declara lo siguiente en el versículo 13 en adelante. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Y Sión qué es? La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado.
El tiempo se ha cumplido. Es hora. Es el kairos. Como el pastor hablaba en la mañana en la enseñanza. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿Qué somos nosotros? Según Primera de Pedro, piedras vivas. Sus siervos, sus ángeles, sus enviados, aman las piedras. Es decir, el espíritu de Elías viene a despertar sobre los padres un corazón volcado hacia los hijos, que aman esas piedras y aman el polvo que hay en ellas. Perdón, no lo aman, tienen compasión de él. Y tienen compasión en la medida que ellos pulen, limpian y modelan una piedra bien definida para encajar en el cuerpo de Cristo. Amados, tenemos que entender que los padres, en la medida que se comienzan a levantar, comienzan a amar piedras, que son hijos de Dios, que son ovejas, que el padre de una casa pastorea por amor a Dios, pero que también ama aquellas piedras. Una cosa es que primero y la prioridad máxima sea amar a Dios, pero eso no quiere decir que tampoco no ame lo que está guardando, lo que está cuidando. Entonces el plazo ha llegado, porque espíritus de padres se están levantando y están formando hijos en casas de fe. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Y recordemos que hay tres cosas que está haciendo Dios: restaurando su imagen, reedificando el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y qué más, y estableciendo su reino. Bien, Jehová habrá edificado Sión, porque hay padres que comienzan a levantarse en pos de la formación de hijos hacia la madurez y a la plenitud de Cristo. Y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Amados, pon atención a este versículo, que es el versículo 18. Dice: se escribirá esto para las generaciones venideras. Esto le está hablando a una generación que todavía no había llegado. Todavía aquí no se levantaba el Espíritu del Padre. David estaba hablando de una forma profética de lo que venía en un tiempo cronológico. Lo que iba a desatar Dios a través de su Espíritu sobre hombres que se levantarían como padres sobre hijos. Se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará a Jehová. O sea, todavía no había nacido. ¿Qué es lo que él hacía? Él quería formar un pueblo. Un pueblo bien. ¿Bien qué? Bien preparado. Eso es lo que Dios está diciendo en el otro versículo que acabamos de leer. Y aquí dice: y el pueblo que está por nacer, ese que va a establecer, el pueblo que es suyo, le alabará. Y recuerden muy bien este versículo. Se escribirá esto para las generaciones venideras. Eso es importantísimo. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír un gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Le suena esa frase? ¿Le suena como un paso? ¿Como atravesar de un lugar a otro, de un ambiente a otro? ¿Pero le suena parecido a Romanos 8? Que es que la creación que está esclava y atada va a ser movida a una libertad gloriosa de los hijos a causa de la manifestación, de la representación del Padre a través de hijos. Puertas. Versículo 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno.
cuando sea establecido el cuerpo de Cristo, cuando todos se unan a una voz, cuando el cuerpo corporativo de Cristo llegue a establecerse y a formarse. El pueblo solamente se puede congregar y solamente se puede establecer en un lugar que es Sión, que es la ciudad del Dios vivo, que es el templo del Dios vivo, que es el monte santo, el lugar de justicia, el monte de la verdad. Amados, esto es trascendental que lo podamos observar en las Escrituras. Hebreos 12:22 dice que nos hemos acercado al monte de Sión, que es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Amados, en la mañana el pastor ha hablado de cómo nosotros necesitamos estar en una posición de justicia, porque eso es lo que requiere la nueva naturaleza que ha sido creada en Cristo Jesús, en el cuerpo, que es el cuerpo corporativo, sobre el cual hay una cabeza, que es Cristo. Sión es el lugar donde Dios ha decidido habitar. Y Abraham buscaba esta ciudad, dice. Buscaba una ciudad que no era una ciudad terrenal, sino una celestial. Él la anhelaba, la buscaba y decía que esa ciudad tenía una característica que su fundamento y arquitecto era Dios. La piedra angular, el que la había diseñado, era Dios mismo. Y Abraham buscaba esa ciudad como una realidad en su presente, no como un futuro. La buscaba en la manera de encontrarla rápida y ansiosamente. Él buscaba una realidad, él buscaba un ambiente, un tipo de vida que poder vivir de forma más justa, más perfecta, más exacta. Él buscaba un contexto en el cual desarrollarse de forma plena, amados, en otras palabras. Él quería habitar en la ciudad, en Sión, en el cuerpo corporativo. Que el día de hoy nosotros, como generación que están haciendo, tenemos el privilegio de presenciar y de vivir en aquella generación. Ciertamente, Abraham debió haber logrado entrar en un ambiente de este tipo. Él fue llamado el padre de la fe, el que se movía en las cosas que no se veían naturalmente, sino con los ojos espirituales. Porque él obedecía a principios, preceptos y mandamientos, dice la palabra en Génesis 26. Dice, tú me has obedecido en cuanto a mis estatutos, me has obedecido en mis leyes. Y un hombre que hace eso está posicionado en un lugar de justicia y tiene acceso a ver cosas mayores. Porque ha entrado por un portal. La obediencia lo que hace es permitirte atravesar por un portal, por una puerta. No estamos hablando de algo místico, que yo dije portal, podría parecer algo medio astrológico, ¿no? No lo piensen. Una puerta, ¿ven? Como figura y sombra de las cosas que Dios está creando. Entonces, veamos una característica de esta ciudad que nos va a permitir encontrar el valor de lo que es una puerta. Bien, y así es que yo le he mencionado a este mensaje, o a esta palabra que he traído el día de hoy, el valor de mi puerta. Tú y yo tenemos una puerta. Nosotros somos una puerta para alguien, pero también tenemos una puerta. Y esa puerta nos permite accesar a algo. Ese es el diseño de Dios en nuestra realidad y en nuestro contexto. Pero nosotros no podemos pasar de un lugar a otro lugar si es que no es a través de esa puerta. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 21. Disculpen. Apocalipsis 21 declara y detalla acabadamente medidas
y características de esta ciudad que desciende del cielo. No la vamos a leer toda porque solamente nos estamos enfocando en las puertas. Hemos hecho el estudio de Sion y las damas están realizando este estudio. Así que los que no se acuerden, pregúntenles a sus esposas que vienen a damas. Amén. Entonces, versículo 12 dice, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que solo los de las 12 tribus de los hijos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Amados, vemos que cada puerta que existía tenía un nombre, que era conforme a una tribu. Lo que nos habla de cómo Dios establece un diseño paternal, cómo establece un diseño de familia, de linaje sobre el cual Él trabaja. Recuerden que la paternidad no es algo que tiene que ver con el sexo del hombre. No es que los padres son los que ejercen paternidad. Es el hombre en su ser que ejerce paternidad sobre otros. Bien, ya lo hemos visto, pero cabe destacarlo. Cada puerta entonces tenía su nombre, que era el nombre según la tribu, que lo que simboliza es el establecimiento de un orden paternal como acceso a esa ciudad. Se basa sobre 12 puertas porque 12 significa gobierno. Y el reino de los cielos, que es la ciudad de Sion, que es el cuerpo de Cristo, se tiene que establecer sobre un orden que se tipifica como gobernado, bajo un estándar de gobierno. La misma palabra reino implica gobierno, pero vemos en toda la palabra cómo el gobierno se expresa desde la naturaleza de Cristo hacia nosotros. Entonces, hablamos de un diseño perfecto de Dios. El versículo 21 también hace algunos alcances respecto de las puertas. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Tenemos 12 puertas que tenían un nombre cada una, donde había un ángel en cada una de ellas, que es un manto paternal, pero ahora tenemos 12 puertas que son 12 perlas. Y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Amados, 12 perlas, y a través de esas puertas se podía ver lo que había dentro de esa ciudad. ¿Y qué había? Una calle de oro. No calles de oro. Una calle de oro. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto de lo que Él era? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo declaraba en Juan. Esta calle simboliza una forma de vivir, un estilo, un estándar, que es el diseño original de Dios, simbolizado en un material precioso, que es el oro, un material puro, que representa lo glorioso de ese camino, lo perfecto y lo puro de la forma en la que vive Cristo. Porque Él es el camino, lo que Él expresó es la vida y es la verdad. Entonces hablamos de que a través de una puerta nosotros podemos mirar y acceder a ese camino. Entonces comenzamos a entender el valor de lo que significa una puerta. Una puerta nos permite accesar a ese camino. Ahora usted me dirá, bueno, el único camino es el Padre. Y es verdad. Pero recuerden que los hijos, según Romanos 8, manifiestan el Padre. Entonces tú no puedes saber al Padre si no ves a un hijo, porque a través de un hijo el Padre se expresa. El punto es que la paternidad es un medio, no es el fin. Yo se los dije al principio. Un padre aquí no es el asunto importante. El asunto es cómo yo llego a la meta que es Cristo, la calle de oro. Es decir, habitar en esa ciudad, andar dentro de esa ciudad,
que es mi refugio, que es mi roca más alta que yo, donde estoy abrigado a la sombra del Altísimo. Amados, hablamos de ver a Cristo y conocerle. Yo les leía en Samuel cómo Elí permitió que Samuel conociera a Dios. Si Elí no hubiese dicho lo que tenía que hacer, él no hubiese sabido nunca, quizás, quién era. Tendría que haber expresado de otra forma. Pero el diseño de Dios es tan perfecto que en el linaje sacerdotal, como él tenía que continuar en el oficio, él tenía que entrar a través de un linaje paternal. Y si bien Elí no tenía hijos sobre el cual depositar ese linaje y ese oficio sacerdotal, Samuel fue provisto por Dios para que continuara ese linaje. Samuel fue un hombre usado, fue un hombre que hablaba permanentemente con Dios y fue una voz para el pueblo. Pero él no pudo haber escuchado esa voz si no fue a través de su puerta, que era Elí. Él le dijo, ok, entiendo lo que está pasando. Dios te está llamando y tú no le conoces. Piensas que soy yo. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando nuevamente yo te llame, le dice. Si se dan cuenta. No dice cuando nuevamente Dios te llame. Porque Samuel no conocía. Probablemente la voz que escuchó fue una voz, si no la misma de Elí. Pero lo que Elí estaba diciendo, en otras palabras, era, cuando escuches mi voz, respóndele a la voz, dentro de la voz, heme aquí. Le estaba diciendo, responde al Espíritu que está hablando e impartiendo gracia sobre ti, que te está llamando, heme aquí. No soy yo, es lo que yo porto y lo que te tengo que impartir. Amados, esto es trascendental para tu vida y para mi vida. No es cualquier cosa, lo que significa una puerta, lo que nos hace accesar a un conocimiento mayor. Cómo Él nos va a alumbrar nuestros ojos. Cómo vamos a entender mayores cosas si no es a través de alguien que haya entrado a un lugar y que nos haya mostrado eso que Él ha conocido, para que nosotros también le conozcamos y entremos en mayores profundidades. Recuerden que Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hago. Porque lo que Jesús le mostró a los discípulos hasta el momento era perfecto, era bueno. Pero los discípulos tenían que hacer mayores cosas. Y sin la puerta que fue Jesús para los discípulos, los apóstoles no podían hacer nada. Entonces, recordemos que las perlas o las puertas tenían un nombre según su tribu. Además, habían 12 ángeles, que yo les decía que eran referencia de un liderazgo paternal. Lo que hemos hablado del manto de Elías, que te redime y te pone en una posición legal de hijo, del cual nosotros no merecíamos. Que eso es solamente por su gracia que nos ha concedido esa potestad. En cada tribu debemos comprender que hay clanes y en cada clanes hay familias. Nosotros, como parte de la familia de Dios, tenemos casas de fe y cada casa de fe tiene familias, en definitiva. Y así nosotros vamos estableciendo orden dentro de nuestras casas. Y es como también la palabra y la gracia se imparte de padres a padres a padres, que son la entrada a. Entonces, cualquier cosa en Dios en un nivel natural tiene que ser también una verdad en lo más pequeño y en lo más mínimo de la expresión de nuestra vida. Si entramos por la puerta, si atravesamos, llegaremos a un lugar. Y ese lugar, según Apocalipsis 21, tiene que ser una calle de oro, que es Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos vivir la vida de Dios si no es a través de traspasar esas puertas? Y quiero que entendamos cómo podemos traspasar aquello. Entonces sabemos y entendemos que nuestros padres son o no son genuinos respecto de qué es lo que hace nuestro padre con nosotros. Hay padres que no son genuinos. Hay padres que son ilegítimos, que no son legales, si pudiésemos decirlo de alguna forma. ¿Y cómo sabemos cuando un padre es o no es? Porque tú tienes que pesarlo. La palabra dice, yo les envío profetas, sabios, escribas. Dice, pero también hay falsos enviados.
les digo un alcance. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto entonces que nosotros vemos? Además del fruto de la misma vida que ese padre expresa. ¿Cuáles son los resultados sobre su casa, sobre su vida? Hay una segunda condición, que el padre lo que hace es formar a Cristo en ti y no formar ese padre en ti. Entonces lo que hace Dios a través de un padre es ocupar esa vía para que tú llegues a Cristo, no para que tú llegues al Padre, de que estamos hablando como hombre natural. Entonces vemos cuando es un Padre genuino, cuando el Padre espiritual que está sobre ti, lo que hace es instruirte para que tú llegues a la medida de Cristo. Entonces vemos a Pablo diciendo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Es un medio, es una plataforma para que en Pablo se exprese Cristo, y como yo veo a Pablo, veo a Cristo también. Yo no estoy viendo a Pablo. Yo ya no conozco a Pablo como hombre. Yo conozco a la nueva criatura que es según Cristo, como Dios. Entonces yo quiero hacer la aclaración. Esto no se trata de un hombre terrenal. No se trata de idolatrar a un hombre. No se trata de establecerlo como el ejemplo máximo, sino que como nuestra puerta para llegar a lo que es nuestro premio. Lo que es Cristo. Lo que es nuestro estado supremo de Dios. Con Dios. Si se recuerdan los que yo le hablaba la otra vez en Filipenses. Entonces cuando lleguemos a esa calle, nosotros vamos a experimentar realmente lo que es la vida de Dios. No podemos experimentarla si no sabemos cómo atravesar ese lugar. Porque es el diseño de justicia que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Todos necesitaron un padre para poder llegar a un lugar. Y anteriormente les dije un listado de hijos que tuvieron que aferrarse a un padre y que atravesaron esa puerta establecida por Dios para llegar a un ambiente mejor, para llegar a una dimensión mayor. Vemos entonces que la alimentación de los 5.000 muestra y grafica un orden que Eliseo muy bien también lo expresó la semana antes pasada. Cuando Jesús reparte el pan, que es símbolo de la gracia, lo reparte sobre 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles lo repartieron sobre otros hombres que estaban a cargo de familias y de clanes, que también repartían sobre todas las casas. Es una forma en cómo se hace efectiva la palabra de Dios. Un solo hombre no puede hacer todo eso. Dios se dispensa sobre nosotros. De su plenitud tomamos todos, pero nosotros tenemos la plenitud cuando estamos en el todo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros por sí mismos no tenemos plenitud si es que no estamos adheridos al cuerpo. Nosotros por sí mismos no tenemos la capacidad de tener la plenitud de Dios si no estamos conectados al cuerpo. Porque el cuerpo es el que posee la plenitud de Dios. El Hijo corporativo. Entonces vemos que Jesús no les dijo en una forma quizás jocosa, no le dijo ya, pónganse aquí todos los 12 apóstoles y decidan. Hagan una fila, ustedes pónganse en la fila que quieran para que los apóstoles les repartan el pan. Los apóstoles fueron enviados. Y los apóstoles, en la medida que eran enviados, a esa altura eran discípulos aún, ellos necesitaban ir repartiendo de esa gracia. Quizás a algunos les tocó más gente, otros menos gente. Fueron enviados por Dios. En este caso por Jesús. Probablemente si alguien se le acercaba a Jesús y decía, no, yo quiero que tú me des el pan mejor. Jesús, ¿qué te iba a decir? Lo siento, ya lo repartí a los 12. Si quieres algo, tómalo de ellos. En ellos está la plenitud. 12, que son símbolo de gobierno, amado. Bien, es su gracia repartida. Moisés también operó en una forma de puerta para con Israel y también operó en un liderazgo para con ellos de forma tal que ellos accedieran a un lugar mejor. Él fue el libertador, los sacó al desierto para celebrarle fiesta a Jehová, para servirle. Y los hizo atravesar por el mar. Los hizo atravesar por un umbral, una especie de portal, donde también la palabra dice en Corintios que ellos fueron bautizados bajo la nube y al atravesar el mar.
Ellos comieron de la misma palabra, bebieron de la misma bebida, al alero y al manto que portaba Moisés. Pero miren lo que pasaba con el pueblo de Israel y con Moisés. Para generar la provisión de alimento, Dios le enviaba el maná. Pero para recolectar el maná no era que toda la gente salía a recolectar el maná. Salían de mañana, ¿quién? Los padres de las casas. Y los padres de las casas tomaban según la medida que cada casa necesitara. No podían tomar más porque si no se enmohecía. El punto es el siguiente, que los padres que salían de mañana salían en el lugar donde Moisés les decía que se tenían que mover. Es decir, si a alguien se le ocurría decir, no, yo creo que por aquí está muy largo el camino, nos estamos demorando mucho. Yo veo que por aquí podemos tomar un atajo. No podía tomar ese atajo. Y si quería le iba a ir mal, porque probablemente Moisés iba a seguir su camino, y si un padre quería irse por un atajo, no iba a encontrar maná, porque el maná estaba en el lugar donde Moisés se movía, porque Moisés se dirigía por la instrucción de Dios. Amado, esto es trascendental, porque los padres no pueden hacer las cosas a la locas. Tienen que ser instruidos por la palabra de Dios. Un padre tiene que estar sometido a otro padre para ser padre de otro hijo. Y así sucesivamente. Es una cadena. ¿Bien? No es una cadena jerárquica, es una cadena de orden que a ti te lleva a un lugar mayor porque ese padre ha conocido ese lugar mayor. Y como ha conocido ese lugar mayor, entonces a ti te muestra y te enseña cómo llegar a ese lugar mayor. Entonces la palabra dice en Juan 6, si mal no recuerdo, versículo 24, dice que el hijo no puede hacer nada que el padre no le ha enseñado que haga. Porque el padre, las cosas que hace, son las que le enseña al hijo. Jesús lo estaba hablando respecto de su relación con Dios, pero eso se trasunta como verdad espiritual a la verdad natural. Un padre solamente le puede enseñar lo que en su experiencia hace. Entonces vemos que cuando un padre le dice, no mientas, pero el padre está mintiendo, lo que el hijo hace es, aprende a mentir. No le interesa lo que le está diciendo, porque no hay una armonía entre lo que está hablando el padre. Pero no hay una armonía porque la experiencia por la cual está atravesando el padre es un valle de mentira. Entonces el padre no la puede llevar a un lugar de verdad si se conduce en un lugar de mentira. Eso no se puede hacer. No es lógico dentro del principio de paternidad. Entonces, amado, esto representa una responsabilidad enorme sobre los padres. Quizás muchos quisiéramos ser padres, pero no entendemos la responsabilidad que eso conlleva. Estar atentos, estar enfocados, puestos nuestros ojos en Cristo, para escuchar la voz y para hacer que nuestros hijos y nuestras descendencias también lleguen a ese mismo punto. Porque dependiendo de cómo yo me conduzco es también cómo mis generaciones comenzarán a seguir a Dios. Entonces mi Dios será también su Dios. Porque Dios trabaja con las generaciones. Amados, entonces, confiemos en el instrumento de Dios. Somos hijos de una casa y necesitamos confiar en cómo el Padre nos está guiando. Eso es lo que personalmente hago. Aunque a veces no entiendo. Y no me parece. Pero lo hago porque sé que es un lugar mejor. Porque sé que todavía no he atravesado el lugar al cual se me está indicando que yo tengo que atravesar. Y como no lo conozco, no tengo idea cómo llegar a ese lugar. Tengo que someterme a la puerta que a mí me da acceso a un lugar mejor, que a mí me da acceso a una dimensión mayor, que me da acceso a hacer mayores cosas que las que hizo mi Padre. Amados, Mateo 13 declara lo siguiente en el versículo 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Siempre que escuchamos este versículo y como leemos el subtítulo que se le pone sobre la interpretación del resumen, digamos, de lo que se está hablando,
Dice la perla del gran precio. Y la perla del gran precio siempre la asociamos a que es Jesús. ¿Bien? Estamos hablando de perlas. Cristo es la roca, la piedra angular. Acá hablamos de una perla. Y recuerden que Apocalipsis 21 hablaba de que las 12 puertas eran perlas. Bien, leamos en ese contexto. El reino de los cielos es semejante a... Jesús está haciendo muchas parábolas y está explicando de muchas formas distintas cómo es el reino de los cielos. ¿Cómo puedes entrar en él? ¿A qué se asemeja? ¿Cuál es el paralelismo? ¿Cuáles son las funciones y cuáles son los patrones que nosotros conocemos para poder entender cómo opera el diseño del cielo? Eso es lo que hace Jesús a través de las parábolas. Lo grafica en la forma funcional. Entonces Mateo 13:45 dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando buenas perlas, pero se encuentra con una perla que es preciosa y vende todo lo que tiene y la compra. Usted me dirá, entonces, ¿no que el Padre, que es la puerta, solamente es el medio? Exactamente. La palabra no se contradice. Entonces, podemos ver que un mercader es alguien que busca un padre, que busca una puerta. Y cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene, suelta todo lo que posee, porque lo que encontró ahora, que es una perla preciosa, es capaz de llevarla a un lugar mucho mejor que el lugar que estaba con las cosas que tenía. Es capaz de darle acceso a una dimensión mejor. Entonces, cuando encontramos esta perla, lo que nosotros necesitamos es aferrarnos con nuestro corazón, porque se transforma en un acceso para llegar al camino, que es la vida de Dios, la calle de oro, el estándar perfecto. ¿Acaso no es el Padre el que modela al Hijo en la casa de fe para que calce en el templo de Dios? Porque en el templo de Dios no se puede hacer ruido. Entonces Dios nos puede trabajar contigo en el monte de Sión. Tú tienes que llegar a ese lugar y entrar para estar establecido en ese lugar. En ese lugar no se aceptan faltas de alineamiento. Tienes que llegar alineado, tienes que entrar alineado a ese lugar. Porque dice Amós que Él no va a tolerar más ninguna cosa que se salga de la plomada. Él va a traer juicio a nivel y a cordel. Él va a medir que la pared esté emplomada, pero que también tenga una altura de cómo se comporta. Y de eso hablamos de justicia. Bien. Entonces, cuando encontramos esta perla, lo que nosotros es encontrar el acceso para entrar a este lugar, donde encajamos, como una casa que es una cantera que nos pule para poder entrar en ese lugar. Entonces debemos aclarar que, nuevamente lo voy a hacer, no estamos idolatrando ni poniendo al Padre ni a la puerta que simbolizan los padres espirituales, sino que le estamos dando el valor que tienen sobre nuestra vida. Y la importancia que a nosotros nos beneficia de ellos. Es decir, un hijo se beneficia del padre, porque ellos son el medio para nosotros entrar. Ellos no son el fin. Nosotros pasamos a través de ellos, pero para llegar a Cristo. En la medida que entendemos el valor de la puerta, entonces es que podemos tener acceso a Dios. Y usted me dirá, te estáis poniendo un poco raro. Lo vamos a ver en la palabra. Miren, si la perla del gran precio a ustedes les parece quizás un poco incómodo encontrar que la perla del gran precio es un padre que es una puerta para que tú acceses al reino, y yo te digo que la perla es solamente un lugar que a ti te da la capacidad de tener una mejor cosa, una mejor condición, porque la perla no es el fin. La perla, que fue preciosa, si yo la compro con todo lo que tuve, y si esa perla preciosa tiene un gran precio,
tiene potencialmente riquezas que a mí me van a llevar a un lugar mejor. Recuerden que el mercader lo que hacía era buscaba perlas, pero lo que hacía en definitiva era un negocio. No era que él vendió todo y se quedó con la perla ahí en la calle, pero con la perla. Él usufructuó de la perla, porque él podía venderla. Ese era su negocio. Era comprar para vender. Comprar para adquirir algo mayor. Para llegar a un nivel. Eso es un padre. Es el acceso que te permite llegar a un lugar mejor. Entonces, si tú no lo entiendes a través de esta parábola, nos regresamos al versículo anterior, donde también explica de otra forma lo que es el reino de Dios. Además, el reino de los cielos, dice el versículo 44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿El fin es el campo? El campo es el acceso ¿a qué? Al tesoro que está escondido dentro de ese campo. Es todo lo que tú te despojas para adquirir algo que te va a llevar a un lugar mejor. Y te lo repito para que podamos ir impregnándonos de esta verdad. Entonces, amados, el tesoro es el reino. La vida de Dios es el reino. Sus riquezas celestiales que tenemos en Cristo Jesús, que es el camino y la calle de oro. Si encontramos nuestra perla, amados, si ustedes han identificado esa perla preciosa, que tiene por lo demás un gran valor, para ti, tienes algo muy valioso que debes cuidar. Por eso le he llamado el valor de tu perla. Si es valioso, debes cuidarlo. No hablo de idolatrar, sino que de valorar, de cuidar, de procurar y de honrar lo que es un trampolín a tu destino y a tu premio, que es Cristo. Así lo hacía Timoteo, así lo hizo Bernabé, así lo hicieron los apóstoles, así lo hizo Eliseo y así no lo hizo Jesse, que no portó el manto. Mateo 7, versículo 6. Respecto de cómo tú y como yo valoramos lo que Dios nos ha enviado. Respecto de cómo valoramos el manto paternal que hay sobre la puerta que se nos ha concedido para entrar en el cuerpo de Cristo. Dice, no deis lo santo a los perros. ¿Se recuerdan a Jesús hablando respecto? Yo no he venido a los perros, he venido a los de la familia. Bien. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amado, si tú deseas o si tú permites que tu perla sea pisoteada, estamos en un problema. Porque si la pisotean y si la destrozan, nosotros no tenemos acceso al lugar. Porque una puerta se nos ha sido dada para que nosotros entremos por esa puerta. Esto es importante, porque esto habla de cómo nosotros valoramos y en la medida que valoramos, honramos lo que se nos ha sido dado. No lo tomamos como preciado y a veces no entendemos el valor que tiene para nosotros. Entonces no nos damos cuenta cuando lo ponemos delante de alguien que tampoco entiende su valor. Entonces exponemos a nuestra puerta y a nuestra perla para que los cerdos la pisoteen. Y es una palabra fuerte porque habla de cerdos. Un cerdo es alguien que come de las sobras, de las cáscaras
que busca en el barro, que le gusta el barro, que es limpiado y se vuelve a ensuciar. Pero es alguien también que no distingue sabor, que no aprecia el gusto de lo que come. Entonces se lo echa a la boca y no sabe, como no le encuentra sabor, lo tira al suelo y lo destruye. Lo aplasta, lo pisotea. Amados, si tú le has dado perlas a los cerdos, probablemente ellos también a ti te van a destrozar seguidamente. Dice, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen también a ustedes. Si esto sucede, nos ponemos nosotros mismos en peligro. No podemos permitir a nadie desestimar, deshonrar, ni desacreditar lo que para nosotros es una perla de gran valor. Dios lo puso en nuestra vida. Si permitimos que este espíritu de deshonra al manto paternal llegue sobre nuestra vida y nosotros le permitimos que haga nido sobre nosotros, también ellos, a través de esa deshonra, nos harán daño a nosotros. Porque no entienden de principios, de orden. No entienden de puertas, ni entienden la honra que significa esto. Entonces hay una correlación entre el estado de tu puerta y el estado de tu bienestar. Porque la medida que tu puerta esté bien parada, bien establecida, tú también podrás acceder de forma buena a ese lugar. No podemos dejar que esto suceda. Debemos entender cómo opera el principio de la honra. No tiene que ver con idolatrar. La honra tiene que ver con cómo yo valoro lo que me ha sido concedido. Entonces, en la medida que lo valoro, lo cuido. ¿Bien? Entonces, cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 17, versículo 5, y le dice, yo te he puesto por padre. Lo que hice es yo te he establecido, yo te he puesto como el fundamento para que tus hijos edifiquen sobre ti. Pero este fundamento tiene que pasar por un proceso. Tiene que ser moldeado, modelado, ajustado, tiene que ser atravesado por fuego de alguna forma. Esta puerta que simboliza un padre, lo que hace es entrar en un proceso que muchas veces nosotros no entenderemos cuán doloroso puede ser. El punto es que por el lugar que él ha pasado, permitirá que tú también tengas acceso a un lugar que está destinado para ti desde la eternidad en Dios. Entonces podemos ver en Mateo 7, 24 al 27, cómo un padre que está puesto como fundamento, que está establecido, puede determinar la durabilidad de lo que tú construyes sobre él. No lo vamos a leer, léelo tú en casa. Mateo 7, 24, 27. Habla de los dos cimientos. El que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Pablo decía lo siguiente en 1 Corintios 3. Decía, yo pongo el fundamento. Ustedes miren cómo sobreedifican. Ustedes vean si sobreedifican sobre lo que yo les estoy diciendo o sobre lo que ustedes quieran. El punto es que después de algún tiempo vendrá la prueba y el fuego y probará de qué está hecha tu casa. Si tu casa está hecha de heno, de hojarasca, va a ser quemada. Quizás no pierdas la salvación, dice, pero perderás el tiempo, perderás tu autoridad y tendrás que volver a comenzar para ganar la confianza y volver a posicionarte en el fundamento del cual no te debiste haber corrido. Entonces, ¿cómo podemos pasar las puertas? Punto esencial, primero es aprender a valorar y estimar a aquel que es mi puerta. Eso es honra, un principio que debemos repasar. El principio de valor, de honra, le adjunta un valor a lo que nosotros poseemos. Es como el mercader que vio esa perla preciosa, pero le honró en la medida que le adjudicó el valor. ¿Y cuál era el valor que le adjudicó el mercader? Todo lo que tenía. Porque dijo, yo vendo todo y con esa plata, con ese dinero yo compro esta perla de gran precio. ¿Quién fue el que le adjudicó ese valor? El mercader. ¿Quién fue el que vendió todo
Y todo lo que tenía simbolizaba el valor del campo, donde se encontraba el tesoro. La persona que lo vio, la persona que identificó lo que había ahí. Porque quizás otra persona pueda haber visto esa misma perla y no haber encontrado un valor adjunto, igual que el que encontró el mercader, y igual que el que encontró el tesoro en ese lugar. Amados, esto es vital. ¿Cómo podemos atravesar? 1 Corintios 10 hablaba de cómo Moisés, ¿no es cierto?, bautizó al pueblo de Israel en la nube y en el mar. 1 Corintios 10 del 1 al 5, ustedes lo pueden leer en casa. Entonces, vemos a Abraham junto a Lot, que era un padre y un hijo. Porque recuerden que Lot era su sobrino, pero era huérfano. Y cuando Dios llama a Abraham, lo que hace es, sal de tu tierra y llévate ¿a quién? A tu parentela. ¿Qué era Lot entonces? Un hijo adoptado. Lot era parte de la casa. Y Lot fue una puerta Abraham fue una puerta para Lot. ¿Acaso Lot no engrandeció sus recursos? ¿Acaso no multiplicó todo lo que tenía mientras estuvo con él? El problema fue cuando obtuvo esa riqueza. Y Lot pensó que ese era el fin de lo que él debía llegar. Y no vio lo que venía más allá. Entonces él puso sus ojos sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Sacó los ojos de lo que era su punto de acceso a algo mayor y lo puso sobre cosas que eran carnales y perdidas, corruptas en la tierra. Amados, esto le pasó a Lot, porque Lot fue gobernado por un espíritu huérfano. Aunque tuvo padre, quedó huérfano, fue adoptado, fue puesto nuevamente como hijo legal para Abraham. Lot no se desprendió de su orfandad. Y peor aún, Lot no identificó el padre que significaba Abraham para él. Entonces, la gracia que no podemos ver, no la podemos estimar. La puerta que nosotros no podemos valorar y ver, no la podemos estimar. No le podemos tomar el valor y el peso. La gracia que no podemos percibir, no la podemos recibir. Y eso es trascendental en nuestra vida. ¿Cómo podemos obtener mayor gracia? ¿Cómo nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia? Lot, por definición, significa velo, que no puede ver, no puede reconocer lo que hay dentro de él. También alude a mirra, que es amargo. Y la palabra declara que tengamos cuidado si es que haya una raíz de amargura, porque podemos dejar de alcanzar gracia. Amados, es importante cómo nosotros vemos con nuestros ojos, cómo los velos tienen que ser sacados, cómo la amargura de nuestro corazón tiene que ser quitada, porque la amargura puede generar estorbo, es como tú estás identificando la puerta para poder entrar a toda la majestuosidad de lo que Dios te quiere dar. Ahora tú me dirás, todavía no me calza. ¿Acaso la palabra dice que nosotros somos herederos de todo? Pero mientras somos niños necesitamos curadores que nos dispensen hasta que podamos accesar al todo de lo que nos pertenece. Los curadores y los tutores son puertas para que el niño, en la medida que madura, pueda entrar y accesar a su riqueza. Es como una barrera que no le permite sacar lo que le pertenece legalmente, solamente le brindan lo que necesita, para que en la medida que eso que necesita lo hace madurar, puedan entrar y utilizar libremente los recursos. Debemos asegurarnos, amados, no quedar cortos de esa gracia. Debemos asegurarnos de cuidar lo que hay en nuestro corazón. Debemos examinar y pesar cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras actitudes, cómo nos sometemos a la palabra de Dios. Lo deja Abraham en Génesis, capítulo 13 aproximadamente. Pero en el capítulo 17 de Génesis, Abraham pasa a un nivel mayor, que es Abraham, donde Dios
lo modela a un nivel superior, de un padre que es exaltado a un padre de multitudes. Pero Lot no pudo ver ese ascenso. Entonces, como Dios no pudo ver ese ascenso en la gracia que se incrementó sobre Abraham, tampoco Lot pudo acceder a una gracia mayor. Lo que pudo acceder fue solamente a los muchos de los ganados que tuvo, pero los perdió al poco tiempo cuando se fue, porque su puerta se había alejado. En otras palabras, su puerta había sido cerrada. No por la misma puerta, sino que por él mismo, por alejarse de esa puerta. Entonces, Lot no gustó el incremento de gracia y tampoco iba a gustar ese lugar mayor al cual podía accesar. De hecho, Lot lo que tuvo fue perdición. Salió corriendo de Gomorra. Perdió a su esposa en el camino, porque su esposa miró hacia atrás. Salió con hijas que no tenían esposos, que abusaron definitivamente de él. Cometieron incesto. En otras palabras, lo violaron. Y lo que sucedió fue que Lot engendró un pueblo llamado Moab, que significa ¿qué padre? ¿Quién necesita un padre? Amados, un hijo que no reconoce a su padre pierde el acceso a lo mejor que Dios tiene para él. El punto es el siguiente, que Lot perdió todo lo que tenía. Y en la medida que perdió todo lo que tenía, lo que hizo fue hacer nacer una generación de sus lomos que iba en contra de todo lo que su padre estaba dando a luz en Isaac, que era el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo afectan nuestras decisiones la globalidad de todo lo que hay? Lot no podía reconocer a Abraham como padre, lo reconocía como hijo porque portaba un espíritu de huérfano. Pero Abraham le continuó amando, de hecho lo salvó cuando lo tomaron otros reyes. E igual en el manto paternal que él poseía, lo rescató. El punto es que aún así Lot no volvió con Abraham, se volvió a su ciudad. ¿Quién ve? ¿Quién ve que ha perdido todo y ve a su padre que sigue incrementando su nivel de gracia y no quiere volver a él? Como el hijo pródigo, que se fue y dijo, yo estaba mejor en la casa de mi papá y mis siervos están mejor que en la condición que estoy hoy. Mejor vuelvo a la casa y por último le digo que me haga como uno de sus sirvientes. Lot no tuvo esa capacidad. No tuvo la capacidad de visualizar a Abraham como su puerta de reivindicación. Abraham tenía un padre sobre él, que era Melquisedec. Y lo podemos ver en este contexto, cuando Abraham va tras Lot, porque él no fue tras el pueblo de Sodoma y Gomorra, él fue tras Lot. Y vemos cómo él con pocas personas recupera y gana una batalla contra 4 o 5 naciones. Solamente eso se podía hacer bajo una gracia paternal, porque Melquisedec estaba sobre él. ¿Acaso Abraham no vino y le trajo diezmos a él? ¿Y él le partió el pan y el vino? Que es simbolismo de una gracia paternal que te reparte gracia y revelación del cielo. Amados, Lot fue un hombre que no pudo visualizar, pero también encontramos a Ruth, que no vamos a leer la historia de Ruth porque ya la hemos leído y la hemos hablado, pero Ruth visualizó en Noemí una puerta, visualizó un padre, y cuando Noemí le dijo, ándate porque yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada, ya he perdido todo y si vuelvo a mi casa tampoco tengo nada. ¿Pero qué dijo Ruth? Dijo, no te dejaré, donde tú vayas yo estaré, tu Dios será mi Dios. Se aferró a esa puerta, valoró esa puerta, es decir, dejó todo. Fue igual que ese mercader que vendió todo lo que tenía en Moab,
que era nada, pero era su familia, su linaje hacia atrás. Ella comprendió que ese lugar era un lugar donde no tenía más que obtener. No había una mayor dimensión en aquello. Entonces Ruth se aferró y atravesó su puerta. Lo que hizo fue, en otras palabras, someterse bajo ese manto de paternidad. Volver al lugar de donde había salido, que era Belén, que estaba en Judá, donde hay pan y donde hay doctrina, que es la justicia de Dios. Y mediante la justicia tú puedes accesar a ese lugar. El que desprende esa justicia es un hombre de Dios sobre ti. Eso lo declara Deuteronomios 32. Cómo Él va a enviar doctrina y cómo Él va a gotear y destilar la enseñanza como lluvia. Amados, Ruth encontró en Noemí un padre. Atravesó ese portal y se encontró con vos, que es figura de Cristo. Quien la redimió, quien le puso desde un lugar de mendigo que recogía lo que le sobraba a los trabajadores, a un lugar de herencia, a un lugar de gobierno. Salmo 102 decía: el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras. Los padres se han levantado y aman los hijos que tú le has confiado. Por cuanto Jehová habrá edificado Sión, se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer te alabará. Yo les dije que se recordaran de esa palabra. Salmo 118, y ya voy terminando, dice lo siguiente. David, de una forma muy profética y con un corazón hambriento por una puerta y un padre que le permitiera el acceso a ese lugar mejor. Dice: abridme las puertas de la justicia. Y en el original no habla de plural, sino que dice: ábreme o dame a conocer la puerta de justicia. Y entraré por ella y alabaré. David era un tipo de esta nueva generación que todavía no nacía. Era un tipo de esta generación de nuevo pacto que entraba a través de puerta de justicia al lugar de reposo y de habitación de Dios. Abridme las puertas, porque por ella entrarán los justos. Esta es puerta de Jehová. No habla de una de las 12, sino que esta es puerta, esta es un enviado de Jehová que te mostrará la justicia. Entonces te alabaré porque me has oído. Miren lo que dice el versículo 26 de ese versículo. Dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y Lucas habla respecto de algo que Jesús entregaba en forma de códigos. Decía: esforzaos a entrar por la puerta angosta, que es la puerta de justicia que David clamaba que se le mostrase, clamaba encontrar, como Abraham clamaba para encontrar y anhelaba encontrar la ciudad. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Porque muchos quieren entrar a la ciudad, pero no lo quieren hacer por las puertas. Quieren hacer saltando los muros. Y lo que saltan los muros, porque no quieren entrar bajo este orden paternal, lo que la palabra los simboliza es ladrones. Es duro que te llamen ladrón y salteador, pero así lo declara Dios. Porque nadie entra si no es por la puerta. Y en la puerta hay un punto de acceso que te discrimina si puedes entrar o no. Mateos, esta misma frase dice lo siguiente: pocos son los que hallan esta puerta estrecha. Igual que el mercader, igual que aquel que encontró el tesoro en ese campo. Pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. Lean en la casa. Miren el versículo 25 del capítulo 13 de Lucas que estamos leyendo. Dice: después que el padre de familia se haya levantado
y haya cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Y estos le dirán, delante de ti hemos comido, y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El punto es que estos no valoraron aquello que les había sido entregado. Entonces el Padre se levantará porque va a llegar el tiempo en que habrá que cerrar la puerta. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Esto no habla de que Jesús te cierra la puerta. Es que la puerta que estaba destinada para que tú entraras a un lugar en Cristo se ha cerrado. Porque has despreciado la gracia que Dios ha dispensado sobre ti. No has querido recibir el pan de la mano del discípulo que Dios ha querido enviar sobre tu vida. Entonces esto es terrible, amados. Porque dice lo siguiente. Apartaos de mí, no sé de dónde sois, hacedores de maldad. El principio de honra se basa en la valoración de lo que Dios nos ha entregado, de la gracia que a nosotros nos dispensa, más gracia, del lugar de acceso a la vida de Dios. Mateo 23, el versículo 34 declara lo siguiente. Hablamos de que David decía, abridme las puertas y voy a entrar por ella a alabar. De que debemos esforzarnos por entrar en la puerta y hallar esa puerta, de reconocerla, porque llegará un tiempo en que ya no habrá esa puerta para poder entrar. Y Jesús lo plantea de esta siguiente manera. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ojo que está hablando que nos va a enviar. No que envió. Bien. Aquí está hablando de lo que viene. Él te va a enviar puertas. Y algunos las pisotearán. Y algunos las morderán. Y algunos las despreciarán. Y los perseguiréis. El versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos en Sión, como la gallina junta a tus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, y no lo reconociste, y no quisiste entrar. Comiste y bebiste, pero no valoraste, ni accesaste por ese lugar. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo desde ahora, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo mismo que David decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es el bendito? La puerta de justicia que Él me muestra para tener acceso a la plenitud de ese Hijo. Bien. El medio por el cual yo conozco y soy formado a la medida y a la estatura de Cristo. Amados, valoremos nuestras puertas. Valoremos la perla que se nos ha sido entregada. No tiene que ver con un punto de exaltación, sino que con un punto de honra y valoración de lo que tenemos para llegar a aquel lugar. Si lo hacemos, amados, si entendemos el principio, todas las cosas van a ir bien. Si entendemos el principio de Dios, si entendemos, entonces tendremos la plenitud de Dios. Si entendemos, entonces tendremos habitación juntamente con Él. Pónganse de pie, amados.